Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos entonces a comenzar. Ok, ok, comenzamos. Vamos a hablar un poco sobre infección de tejidos blandos y heridas, la curación de heridas. Son temas bastante amplios para tocarlos en tan poco tiempo, pero vamos a intentarlo. A ver, comenzamos con la infección de piel y tejidos blancos. Son afecciones muy comunes, siempre van a ir a consulta pacientes con alguna infección en la piel. Pueden ser leves, como la mayoría, pero pueden ser algunas muy graves, ¿no? Según el CDC, es la cuarta causa de consultas de establecimientos de salud en Estados Unidos. Y muchas de las infecciones mucho dependen del factor paciente, ¿no? Su estado de inmunidad, si tiene una comorbilidad, del factor de la piel, y algunos también tiene que ver mucho con la virulencia de los microorganismos. Recordamos la piel con todas las capas que tenemos, ¿no? La epidermis, la dermis, la fascia y el tejido subcutáneo. En este pequeño espacio pueden haber muchos tipos de infecciones. Y vemos que también tiene que ver la virulencia de las bacterias que van a estar ahí. Tienen factores de virulencia factores de adherencia como la proteína M, tienen factores antifagocitosis, algunas enzimas, toxinas, que pueden hacer que esta infección de simple pase a ser más severa. Los factores que defienden nuestra piel es principalmente la piel intacta. Mientras la piel no tenga ninguna escoriación, ninguna herida, la piel no tiene por qué infectarse. El pH de la piel, que haya sequedad, eso hace que pueda haber escoriaciones, y nuestras secreciones sebáceas que tienen cierto poder antibacterial. Pero también hay factores del huésped, anormalidades de la epidermis, pacientes que tienen, por ejemplo, psoriasis, tienen mayor posibilidad de desarrollar este tipo de infecciones, que hay una herida, una úlcera, que hay isquemia, pacientes inmunosuprimidos, o presencia de un cuerpo extraño, ¿no? Cuando se mete una astilla, por ejemplo, tenemos que sacarla para evitar que haya una infección. Como hemos visto, generalmente estas infecciones son más graves y pueden ocurrir más en pacientes con alguna comorbilidad. Las leves en pacientes sin comorbilidades, los gérmenes más comunes es el Streptococcus beta hemolítico de grupo A y el Staphylococcus aureus. Los factores pueden ser algún trauma, alguna picadura de insecto, mala higiene, dermatitis, etcétera, ¿no? Y dentro de este tipo de infecciones vamos a resaltar algunas que son las más comunes. La foliculitis, que es una de las más comunes. La foliculitis es cuando hay una infección que compromete el folículo piloso. El germen más común es el Staphylococcus aureus. Pacientes que van a piscinas pueden tener también infecciones por pseudomonas. Son lesiones generalmente pequeñas, de 2 a 5 milímetros, que están en el folículo piloso. Usualmente se resuelven solas. Se llama psicosis cuando están a nivel de la barba. Y se ha visto que por pseudomonas pueden causar otitis externa, mastitis, y pueden ser infecciones un poquito más comprometedoras. El forúnculo, al igual que la foliculitis, también se desarrolla a nivel del folículo piloso, solo que esta se sale del folículo. Entonces compromete el tejido de alrededor. No son generalmente, son zonas induradas, muy dolorosas, y cuando se juntan varios de estos puntos de infección, se denomina el carbúnculo. El Staphylococcus aureus es el germen más frecuente. El impétigo es otra causa de consulta siempre, esta es una infección que se desarrolla en la epidermis, son infecciones vesículo-pustulares que producen costras, esa es la característica, ¿no? Costras mielicéricas generalmente. Es mucho más común en niños. La celulitis es una infección un poquito más profunda, ¿no? Es una infección que no tiene pus, no supurativa, agarra piel y tejido subcutáneo. Los factores de riesgo son los mismos de cualquier tipo de infección.
y pueden llevar hasta formación de abscesos o necrosis de piel. La erisipela es otro tipo de infección, ¿no? Se diferencia de la celulitis porque en este caso los bordes sí son definidos. Es mucho más común en niños, que también es más frecuente con el estrato beta hemolítico. Son raros que estos produzcan abscesos o necrosis, pero sí presentan malestar, fiebre, ¿no? Compromisos más tóxicos. Entonces, la diferencia entre erisipela y celulitis es que la celulitis no tiene bordes definidos y la erisipela sí. Otra causa otro tipo de infecciones de estos tejidos blandos es la hidradenitis supurativa, ¿no? Generalmente se da más en la unidad de las glándulas apocrinas, en axilas, genitales, mamas, áreas perianales. Puede iniciarse con abscesos agudos, pero pueden producir una forma crónica que se caracteriza por dolor, formación de unas fístulas, drenaje que no pasa, puede haber escozor. Su fisiopatología de esta entidad no está muy clara, se piensa que puede ser por oclusión de las glándulas apocrinas, pero también se ha visto que puede tener causas autoinmunes. Su tratamiento es muy difícil, ¿no? Generalmente es con lavados, hay que dejar de usar desodorantes si fuera, por ejemplo, en las axilas. Se puede tomar antibióticos, tratamientos locales, pero a veces cuando llegan a la cronicidad se hace tratamientos quirúrgicos que son resecciones amplias de la zona, ¿no? Como vemos a la izquierda, ahí sí comienza la hidradenitis suppurativa, son con puntos tipo forúnculos que se van formando y puede desarrollar hasta formas crónicas como la otra foto, ¿no? Que forman fístulas y canales entre los mismos y que es de muy difícil manejo. Otro tipo si bien no es solamente una infección como las otras, son las mordeduras, ¿no? Las mordeduras animales, perros y gatos son las mordeduras más comunes. Pueden ser puntiformes, hasta se pueden ser abulsiones y pérdidas de sustancia. Pueden causar celulitis con secreciones malolientes y puede llegar hasta comprometer las articulaciones. Como cualquier herida, el manejo temprano es esencial y lo principal es el lavado con agua y con jabón. Y se tiene que valorar el uso de vacunas antirrábicas y antitetánicas generalmente. Al igual, la mordedura humana es un poco más seria que la mordedura animal, ¿no? Se puede ver tres tipos de mordeduras humanas. La paroniquia, que es cuando se van comiendo, ¿no? Se ha visto que en condiciones más higiénicas de una persona, igual tiene como 40 especies, entre bacterias gram positivas, gram negativas y anaerobias. Por eso es que están de tanto cuidado una mordedura humana. Y el manejo inicial es igual, lavado con agua y jabón abundante. Luego pasamos a las infecciones de sitio quirúrgico, son las que causamos los cirujanos, ¿no? Cuando hacemos una operación. Los rangos de estas infecciones van del 2 al 10% en promedio, y mucho depende del tipo de herida que sea, ¿no? Ya sea limpia, limpia contaminada, contaminada o sucia. Y se dividen en tres tipos: las superficiales, ¿no? Que están en la piel, tejido celular subcutáneo; las más profundas, que están por debajo del tejido subcutáneo, están en tejidos blandos; y las de órgano espacio, que están ya dentro de las cavidades donde hemos llamamos aquí. Doctor Ceballos, se ha ido el audio. Doctor Ceballos se encuentra sin audio en este momento. Ahora sí me escuchan.
Sí, doctor. Ahora Ok. sí. Bien. Ok. De ahí pasamos a unas infecciones que son un poco más de cuidado, que son las infecciones necrotizantes de tejidos blandos. Son infecciones que comprometen la piel y toda su estructura. Se caracterizan por la necrosis de la piel, tejido subcutáneo, fascia y pueden llegar a comprometer el músculo. Son menos comunes que el otro tipo de infecciones que hemos estado viendo, pero son mucho más riesgosas, de las cuales tenemos la fascitis necrotizante, quizás es la más temida. Es una infección que compromete el tejido blando desde la fascia, pero la característica de esta infección es que y son en pacientes que están en el mar, ¿no? Que cuando la herida se hace a nivel en el mar. La gangrena de Fournier compromete el escroto y el periné. Es un tipo especial de fascitis necrotizante. Se ha visto que la mortalidad de este tipo de infecciones puede ir desde el 20 hasta el 60%. Puede ocurrir por traumas abiertos o por traumas cerrados. Tiene relación con los AINES. Se ha visto que mucho de la zona que no va con la lesión, pero uno le toca la zona y tiene muchísimo dolor. Y con el tiempo, puede empezar a desarrollar bulas o ampollas que son hasta necróticas. Lo principal es hacer un buen diagnóstico inicial, de acuerdo al paciente, si es que ha habido lesión, si el paciente tiene alguna comorbilidad. La tomografía nos puede ayudar para ver, cuando hacemos tomografía podemos ver que hay gas a nivel de esa zona. Si es que no intervenimos en estos pacientes, la mortalidad puede ser hasta el del 100%. Cuando uno opera este tipo de fascitis, no puede quedarse muy corto, tiene que hacer un desviamiento amplio, incluso se puede llegar a hacer la amputación. Y muchas veces es necesario un second look, volver a entrar al paciente a hacer varios lavados, ¿no? Se utiliza terapia antibiótica de amplio espectro. Y otro tipo de infecciones necróticas que son de mucho cuidado es la mionecrosis. La diferencia es que acá sí se compromete el músculo, a diferencia de la fascitis necrotizante. Esta es la llamada también gangrena gaseosa. Puede iniciar horas después de la injuria. El paciente viene con taquicardia, confusión, con signos de sepsis. Aparecen bulas cercanas a esta herida y el tratamiento también es un debridamiento muy radical que puede llegar también hacia la amputación. Hemos hecho un repaso rápido de lo que son las infecciones de tejidos blandos. Vamos a hablar un poco sobre las heridas. ¿Qué es una herida? Es una pérdida o una solución de continuidad, ¿no? En tejidos o la separación de las siguientes. Puede ser piel, puede ser fascia, músculo, hueso, tendones, vasos sanguíneos. Las heridas también son lugares donde se introducen tubos o catéteres. Por ejemplo, poner una inyección se puede considerar poner una herida, porque se perfora y se rompe la piel, ¿no? La Sociedad de Curación de Heridas Mundial dice que una herida es una disrupción de la estructura normal, anatómica y funcional. Es un problema de salud pública. Una úlcera puede costar hasta $50,000 en el tratamiento en Estados Unidos. Se ha visto que el costo de las heridas crónicas en Estados Unidos llega hasta los $25 billones por año. Y se estima que para nosotros hay 6.5 millones de pacientes con heridas crónicas. Por lo tanto, en el mercado farmacéutico hay muchos productos que ahora salen para curación de este tipo de heridas. Bien, cuando uno se hace una herida, el proceso inicia inmediatamente. Apenas tú te haces la herida, nuestro mismo cuerpo comienza a repararla, ¿no? Hay una frase en latín que el vis medicatrix naturae, que es el poder de un organismo vivo de repararse a sí mismo, ¿no? Cualquier injuria. Las fases de la curación de heridas son 4. La primera es la hemostasia, la segunda es la inflamación, después viene la proliferación y la última es la remodelación. En la hemostasia es cuando empieza a sangrar y se forma el coágulo. La fase inflamatoria es donde ya hay migración de neutrófilos que causan la parte inflamatoria para la movilización de fibroblastos para empezar a reparar la herida. La otra fase
la de proliferación es donde los fibroblastos ya son los que más abundan en ese nivel y ya se empieza a formar la costra. Y la última fase, que es la de remodelación, es donde nuestro cuerpo trata de que esa herida, de que esa piel esté como antes de haber ocurrido la injuria. Nunca llega al 100%, pero puede llegar al 90%. Esta es la fase más larga. Puede durar entre 6 meses hasta 2 años. Cuando hablamos de heridas vemos el cierre por primera intención, que es cuando nosotros la cerramos apenas se forma. Cierre por segunda intención cuando dejamos que el mismo cuerpo la cierre, tiene su tiempo, y cierres por tercera intención, que es cuando, podríamos decirlo para que se entienda, una combinación de ambas. Dejamos que se cierre al principio por una segunda intención y luego intervenimos para hacer un cierre. Las heridas se pueden formar de varias formas. Puede haber una injuria mecánica, pueden ser por abrasión, que son las raspaduras, que forman escoriaciones en la piel, en las mucosas. Puede ser por un corte, generalmente por objetos filos. Puede haber una laceración causada por un golpe contundente, que son heridas generalmente irregulares. Y las heridas penetrantes, que son por objetos puntiagudos, ¿no? Como hemos visto, puede ser jeringas, catéteres. Las mordidas también pueden causar, como hemos visto hace un momento, pueden ser humanas o animales, y el daño mucho depende de quién las realiza. Y las otras con las lágrimas cutáneas, que solamente es cuando se separa la dermis de la epidermis. Hace un momento les hablé que mucho depende de la infección de las heridas cuando nosotros hacemos una cirugía, del tipo de herida. Entonces recordemos que hay las heridas limpias, que son la mayoría de estas, que son heridas que nosotros las hacemos intencionalmente, pero dentro de un ambiente aséptico, todo limpio, que entonces tienen muy poca posibilidad de infección. Tenemos después las heridas limpias contaminadas, es donde a veces se puede transgredir un poco esta asepsia, ¿no? Generalmente un ejemplo que siempre vemos es la colestectomía, es una herida que nosotros, si bien está todo aséptico, nosotros al abrir, al cortar el conducto cístico, transgredimos un poco esta barrera, ¿no? De la asepsia. Entonces puede ser una limpia contaminada. Las heridas contaminadas son de origen traumático, por ejemplo, un accidente o una herida de bala, que ya son heridas que no han sido hechas con un ambiente aséptico, entonces están contaminadas potencialmente. Y las heridas sucias, que son cuando están evidentemente infectadas, por ejemplo, cuando nosotros operamos una peritonitis, o cuando hay una disencia de una restricción de tránsito, cuando hay heces dentro de la cavidad, es una herida totalmente contaminada. Si bien las quemaduras es para hacer un tema muy aparte, recordemos que siempre también son tipo de heridas, que pueden ser por quemadura física o química, y son de primer grado, segundo grado y tercer grado. ¿Cómo manejamos las heridas? Ya en 1585 ya habían los principios de Guy de Chauliac, que decía que el primer objetivo era remover todas las sustancias o cuerpos extraños dentro de esta herida. El segundo objetivo es aproximar las partes separadas una con otra. El tercer objetivo es preservar esta unión de los bordes de forma adecuada. El cuarto, conservar y preservar todo el tejido o todo el órgano afectado. Y el quinto es corregir si hubiera alguna complicación en esto. Históricamente se han utilizado muchos agentes para la curación de heridas: aceite de oliva, zinc, aluminio, hasta vemos acá en 1805 hasta el vino utilizaron, pero actualmente de todos estos solamente nos hemos quedado con la miel. Otra clasificación de las heridas son las heridas agudas o las heridas crónicas. Las heridas agudas son las que siguen un proceso normal de cicatrización. Se hace la herida y se va cicatrizando como debe ser, en el tiempo que debe ser. En cambio, la herida crónica es una herida que se retiene este proceso normal de cicatrización. Para que ocurra una herida crónica hay varios factores. Pueden ser factores locales, cuando no hay buena perfusión, cuando la viabilidad del tejido está mal, cuando no se ha hecho una buena liberación del tejido necrótico, cuando hay hematomas o seromas en la herida, si se infecta, o algún factor mecánico que evita que se unan bien los bordes. Hay factores sistémicos como inmunológicos, ¿no? Pacientes que tienen la inmunidad comprometida, pacientes oncológicos. Hay otros tipos de condiciones, si es que también, por ejemplo, la herida ha sido por injuria termal o agentes externos, o el paciente también se está rascando mucho. Y esto puede llevar a la cronicidad de una herida. Este es un
recuerdo de las vacunas antitetánicas. ¿Cómo vemos, generalmente, a grosso modo, cómo reconocemos qué tipo de heridas son? Si vemos una costra blanca, negra, tejido necrótico. Si vemos a nivel de la herida que está todo tejido verde, lo más probable es que esa herida esté infectada. Si lo vemos con un tejido generalmente amarillento, tiene fibrina, ¿no? Y eso generalmente la fibrina evita que cure bien esa herida, hay que sacarla. Cuando ya vemos en el tejido de color rojo, ¿no? Es el tejido de granulación. Entonces, nos dice que que la herida curando, pero tenemos... para curación de heridas se ha visto tejido y de infección, 5 para de minutos, exudado, disculpe, en doctor. inglés, y de bordes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que ver cómo está en la T, cómo está nuestro tejido, ¿no? Si está bien, si está viable, si está necrótico, si tenemos que hacer algo con ese tejido para ayudar a la curación de las heridas. En Lee, si es que hay inflamación, infección, si estuviera contaminada, si estuviera colonizada con evidentemente con alguna bacteria, podemos ver si es que está oliendo mal, si hay mucho dolor, esas cosas tenemos que evaluarlas. En el exudado tenemos que ver qué tipo de exudado sale, ¿no? Si es mucho, si es abundante, si es poco, si es que es de algún color en especial. Y los bordes, ver cuán grandes los bordes, cuán grande es la separación entre estos bordes, si es que si son regulares o son irregulares, si es que están con edemas, cómo está el color, ¿no? Si manejamos el time, se puede manejar todo tipo de heridas, ¿no? Una vez más el time. Por ejemplo, si nosotros haremos una herida quirúrgica, vemos el tejido, es un tejido bueno, no hay infección porque ha sido totalmente aséptico, no hay exudado, ¿no? Y los bordes están muy bien, es una herida que se cierra en buenas condiciones, ¿no? Se puede aplicar el time. Si es que es una abrasión, por ejemplo, ¿no? El paciente lo muerden o se cae de la moto o de la bicicleta, vemos cómo está el tejido, hay que ver si es que hay que hacer alguna debridación o no. Vemos si está contaminado, dónde ha sido, si ha sido en la calle, no está en la calle. Hay que hacer un buen lavado, una limpieza para controlar esta infección. Hay que ver si hay algún exudado, ¿no? Hacer hemostasia, que juntarlos. Es una herida con una abrasión mucho más grande y también utilizamos el time, lo mismo, ¿no? Cuando vemos tejido necrótico, se tiene que hacer una debridación de esto para que tengan un mejor cierre. Y hay muchos métodos para debridar, ¿no? Hay métodos quirúrgicos, que son los que nosotros hacemos con bisturí o con tijeras, en el tópico. Hay debridaciones mecánicas, poner una gasa seca sobre la herida y después sacarla es un tipo de debridación porque se le pega los tejidos muertos. Hay debridación autolítica, que se ponen algunas enzimas que venden en el mercado. También hay debridación enzimática, también con algunos productos farmacéuticos que se los podemos conseguir, y las debridaciones biológicas que están hechas por larvas. Si vemos este tipo de curaciones, vemos que hay una curación tradicional que es la que se hacía antes, ¿no? Que se hacía en un ambiente seco, que era con apósitos pasivos, se ponía antisépticos, antimicrobianos, ¿no? En la frecuencia diaria y todos los días. Pero ahora con el tiempo se ha visto que la curación de avanzada es la que mejor resultados tiene. Se realiza en un ambiente húmedo fisiológico, se utilizan ciertos tipos de apósitos que son mejores, que son activos, que ponen este ambiente húmedo, que nos da unas mejores condiciones locales para la granulación de la herida. Los estudios han demostrado que cicatrización en ambiente húmedo es más rápida que aquella que se realiza en un ambiente seco, previene la desecación celular, favorece la migración celular y promueve la angiogénesis, y estimula la síntesis de colágeno y favorece la comunicación intercelular. Tenemos que evitar que las heridas se infecten. ¿Por qué? Porque la infección es sinónimo de una herida crónica. Esa herida va a demorar en cerrar y se puede componer en una herida crónica, ¿no? ¿Qué signos tenemos que ver en el paciente que tiene una herida para ver que está infectada? Si es que hay fiebre, si es que hay anorexia, si tiene mucho dolor, si tiene escalofríos, ¿no?
Pues ahí vamos a ver que la curación no es buena, que la herida está igual, sigue el tamaño no ha disminuido, hay mucha fibrina o hay mucho exudado, mal olor. Siempre tenemos que estar atentos para evitar esto, ¿no? En las heridas crónicas se ha visto que se causa esto, las bacterias se van formando y forman como un pseudofilm que los protege de los antibióticos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y evitar que se infecte esta herida para que vaya a una herida crónica. Se ha visto que en estas heridas crónicas hay aumento de las MMP2, que son las metaloproteinasas. Hay un aumento del TNF-alfa, interleucina 1, interferón gamma. Por eso tenemos que evitar mucho la infección de las heridas para que no vayan a una herida crónica. Acá hay una lista de todos los apósitos que tenemos actualmente. Hay alginatos que se utilizan cuando los exudados son muy abundantes. Hay esponjas que también nosotros utilizamos cuando los exudados son también algo abundantes. Los alginatos son naturales, vienen de algas, por eso su nombre de algas. En cambio, las esponjas son más sintéticas. Tenemos los hidrocoloides que nos dan el ambiente húmedo que nos ayudan mucho a la cicatrización y a la granulación de las heridas, pero esto es cuando ya no hay exudado. Tenemos los hidrogeles que al igual que los hidrocoloides cumplen la misma función y también se utiliza cuando el exudado es mínimo o escaso. Tenemos las coberturas como el famoso Tegaderm que generalmente se utiliza cuando se pone alguna vía, pero es un apósito que se puede utilizar de frente y directamente en una herida. El uso de antimicrobianos se ha visto que ayuda, cubre una barrera para evitar las infecciones, pero no del todo. Y ahora se utiliza mucho combinado con estos apósitos, ¿no? El Tegader, este es el Caltostat, es el alginato, y el Duoderen es un hidrocoloide que ayuda a la granulación. Otro tipo de curación de este tipo de heridas crónicas, tenemos la terapia de presión negativa, que es algo un poco, el problema es muy costoso, ¿no? Se ha visto que disminuye bastante el exudado, se coloca un drape con unas esponjas sobre la herida y con succión. Esto hace que la succión disminuya el exudado, afronta, porque al contraer la herida ayuda a que ésta se haga más pequeña, y se ha visto que esta presión negativa estimula a los microtúbulos celulares, haciendo que causen la mitosis y aumentando que la granulación sea mucho más rápida. Los antimicrobianos siempre, ¿no? Los cochecitos de curación, siempre hay antimicrobianos. Se puede utilizar la plata iónica, se ha visto que esta interfiere con el transporte de electrones en las bacterias, causando disrupción de la membrana. El yodo se ha visto que tiene buena acción contra Staphylococcus aureus, pero ¿cuál es el problema de usar yodo o también la misma plata? Dañan el tejido de la herida, es decir, así como van matando a las bacterias, también pueden ir dañando a las nuevas células que se van formando, por lo tanto pueden retrasar un poco la cicatrización de las heridas. La clorexidina se utiliza mucho, o muchos lo utilizaban para lavar heridas, pero se ha visto que no tiene ninguna eficacia. La clorexidina, cuando se junta con secreciones como la sangre, pierde su poder. Como les dije, la miel se utiliza, pero no la miel que uno la compra en la calle, sino hay productos farmacéuticos hechos a base de miel que se ha visto que sí tienen buena acción antimicrobiana en las heridas. Pero algo que no tenemos que olvidarnos y tenerlo muy presente, que cuando hay una herida tenemos que calmar el dolor. Si bien lo que hemos hablado es importante, pero el paciente no puede tener dolor. ¿Y cómo lo hacemos? Puede ser hablando, conversando con el paciente, tranquilizándolo, ayuda un poco a que calme el dolor. Se puede utilizar métodos, ¿no? Un poco no farmacológicos, utilizando los apósitos que no sean dolorosos, que sean un poco más suaves, que las lavemos la herida con agua tibia, no con agua fría, ¿no? Y Doctor Ceballos, tenemos... disculpe doctor, le rogaría que abrevie un poco, estamos con el tiempo. Muchas Ok, gracias. ya estamos terminando. Y la analgesia, ¿no? Se puede utilizar primero ANES, si es que el AINE no ayuda, se pueden usar a los opioides que son bajos como el tramadol, se pasa a los opioides más fuertes. Pero lo que tenemos que lograr es que la herida no duela. Hay muy nuevas terapias que van saliendo, como le dije, las farmacéuticas cada vez sacan más.
¿no? Membranas amnióticas, aloinjertos, biológicos permanentes, ¿no? Terapias con factores de crecimiento, para estimular de plaquetas, de granulocitos, actualmente terapia con células madre y terapia génica con uso de vectores. Entonces, pero para el cuestionario no nos olvidemos del TIME, ¿no? Es todo. Muchas gracias.